Hola, buenos días. En esta pequeña presentación les estaremos dando una breve introducción al derecho. En el índice podrán ver las diferentes formas en las que está dividida esta presentación. Por consiguiente, empezaremos por la primera, que es la propuesta académico-jurídica al derecho romano. Eso está dividido en tres metodologías. Primero, la filosofía del derecho y teoría jurídica, la cual se divide en tres dimensiones. La primera, sociológica, que representan los hechos, las normalógicas, que representan las normas, y las axiológicas decológicas, que representan los valores. Estos siempre están acompañados de los alcances, los cuales son el material, el especial y el temporal. Toda esta metodología depende de los elementos constitutivos del Estado. Por segundo, tendremos la conexidad y la complementariedad, el cual consta de dos cosas nada más, que es el derecho público y el privado, que se verá desarrollado más adelante. Por último, tenemos la periodización, la cual es la organización cronológica del Estado y la cual demuestra por qué el Estado siempre está ligado a la historia. Esto por medio de estudios, ya sean marcos teóricos, marcos históricos teóricos y marcos evolutivos. Estas son las tres metodologías que se utilizarán. Por consiguiente, veremos la estructura del Estado de Derecho romano. Esta se divide en dos partes. La primera, la general propedéutica, la cual llamaremos Historia del Derecho Romano. Este es un conjunto de saberes necesarios para el estudio de la disciplina del derecho. En esta se podrán desarrollar la historia de Roma, la estructura estatal, la evolución del derecho y la jurisprudencia. Por segunda parte, tendremos la especial, la cual consta de instituciones jurídicas. Esta ya es el estudio del derecho, de la disciplina, y en esta se estudian las instituciones, las cuales son el régimen de personas, el régimen de cosas, obligaciones, contratos y sucesiones. Por otra parte, tenemos el aporte de la filosofía del derecho. Grecia, dándonos un gran aporte a la humanidad, la filosofía del derecho, la teoría jurídica. Roma, con teoría sobre la justicia gracias a las corrientes de los grandes pensadores griegos y sus escuelas. Por el lado de Grecia, tenemos el periodo arcaico, siglo VIII, 800 a.C., donde la forma oral de las leyes del cargo, Estado comunal como la Constitución Esparta. En el siglo VII, año 621 a.C., se publicaron las leyes Dracón como primer ordenamiento escrito, dando así la transición de la ley oral a la escrita. En el siglo VI, año 595 a.C., se publicaron las leyes de Solón, influyendo fuertemente en Roma, donde los plebeyos exigieron el estudio de dichas leyes. El nacimiento de la ley de las 12 tablas en Roma, publicadas en el año 449 a.C. El derecho romano, la ley Valeriana Auriata. Asimismo, tenemos la importancia del derecho romano, en el cual se fueron reconstruyendo las leyes a base de las circunstancias, necesidades y cambios sociales, influyendo así en cambios económicos, jurídicos y sociales. A través del proceso constante de evolución, las instituciones jurídicas son los regímenes de personas, bienes, obligaciones, contratos y sucesiones, que al día de hoy tienen utilidad, por ejemplo, en el Código Civil colombiano. También podemos encontrarlo en la mayor parte de las instituciones de derecho civil moderno. En el video se destaca la evolución del derecho romano y la influencia del mismo en el Código Civil colombiano, resaltando la interrelación entre ambas legislaciones, examinando cómo las instituciones jurídicas y la clasificación de personas y bienes se reflejan en el derecho colombiano actual, mediante los siguientes puntos. La evolución del derecho romano y su importancia en la estructura estatal. En este punto se resalta la compilación del Corpus Iuris Civilis de Justiniano, que es considerado el texto jurídico más influyente de la historia, en el que se incluye el Código del Digesto, las instituciones y las novelas. Esta compilación se considera un monumento perenne. La influencia y aplicación del derecho romano en las instituciones legales colombianas. En este punto se evidencia cómo es la legislación colombiana, se encuentra lo establecido en el derecho romano y se destaca que la estructura del Código Civil colombiano considera las instituciones legales romanas, así como el Código Gregoriano y el Código Hermogeniano. Interrelación entre el derecho romano y el derecho actual. En este punto se menciona el régimen de personas y los derechos personales, haciendo referencia a la clasificación de personas en individuos físicos y entidades legales.
y se destacan temas como la autoridad parental, el matrimonio, la adopción, la legitimación, la emancipación y la tutela. Diferencias entre el derecho romano y el Código Civil colombiano. En este punto se menciona la prohibición de la esclavitud, se discute entre la clasificación de cosas en el derecho romano y el Código Civil, y se mencionan los derechos reales y personales, como la propiedad privada y las formas de adquirir propiedad. Interrelaciones entre el derecho romano y el Código Civil colombiano, diferencias de sucesiones y bien. En este punto se hace referencia a la posesión al usufructo, uso y habitación, servidumbres y herencias. Se destaca la clasificación de la sucesión testamentaria tanto en el derecho romano y el Código Civil, y se menciona entre la propiedad fiduciaria y la regulación de la propiedad intelectual de la ley actual. Clasificación de las obligaciones y contratos. Por último, en este punto se mencionan los elementos como la capacidad, el consentimiento, el objeto y la causa para la validez del mismo en cuanto a contratos, y se destacan los siguientes tipos de contratos en el derecho romano, como los unilaterales, los bilaterales, los perfectos, los imperfectos, los gratuitos y los onerosos. El derecho romano se define como el sistema legal de Roma que ha evolucionado a lo largo de la historia. No obstante, abarca los principios legales que regían la sociedad romana desde sus inicios hasta la muerte del emperador Justiniano. También son las normas legales que regulan la relación del pueblo romano en distintos periodos de su historia. La historia del Estado romano comenzó en el siglo VIII a.C. y finalizó en el siglo VI después de Cristo. Este evolucionó a lo largo de los siglos, donde se consideraba como un sistema legal que gobernó al pueblo romano desde la fundación hasta la caída del imperio. Es una tradición legal que ha sobrevivido desde la caída del imperio romano hasta la actualidad. Aunque cultivado en diferentes idiomas, el derecho romano sigue siendo base de muchos sistemas legales contemporáneos. El derecho romano se destaca por su simplicidad y la importancia de ser clara, completa y concreta. Este se convirtió en una referencia para gran parte del mundo occidental por su realismo y estrategia legal integrativa tridimensional. El derecho Periodización del derecho romano. Para entender mejor el proceso evolutivo y poder estudiar mejor cada periodo, se usan unos criterios de periodización, como lo es lo social, lo jurídico, lo académico, lo religioso, lo político, lo económico y demás. Muchos expertos proponen la periodización del derecho no unitaria, sino dos campos aparte, que es el derecho público y el derecho privado. En el derecho público proponen el siglo VIII a.C., que es la monarquía, el siglo V a.C., que es la república, en el siglo I el imperio, que se divide en alto y en tardío. En el derecho privado tenemos el siglo VIII a.C. con el ius vae, el siglo II a.C. con el ius gentium, en el siglo III después de Cristo ya vemos la decadencia del derecho romano. La periodización no es fija, ya que cada estudioso o experto puede organizarla. Por eso tenemos otra organización que es la periodización unitaria, que es Génesis en el siglo XII a.C., el periodo arcaico en el siglo VIII a.C., el periodo preclásico en el siglo IV a.C., en el siglo I a.C. tenemos el periodo clásico, el periodo postclásico en el tercer siglo después de Cristo, y tenemos por último el imperio justiniano en el siglo VI. Historia del derecho romano. Génesis. Las tribus latinas se unen para formar la ciudad de Roma, surgiendo las primeras normas y costumbres. Periodo arcaico. El derecho romano se desarrolla bajo la monarquía, con la ley de las 12 tablas como hito fundamental, estableciendo las bases del derecho civil. Historia del derecho. Periodo preclásico. La República Romana se caracteriza por la expansión territorial y la influencia griega, lo que lleva a un desarrollo más complejo del derecho civil. Periodo clásico. Bajo el gobierno de los emperadores, el derecho romano alcanza su máximo esplendor con figuras como Gallo y Papiniano, y se sistematiza el derecho civil.
Periodo posclásico. La crisis política y económica lleva a un derecho más rígido y formalista con una burocracia creciente. Periodo justiniano. El emperador Justiniano I promulga la gran compilación del derecho romano, el Corpus Juris Civilis, sentando las bases del derecho moderno.